Hola, bienvenidos nuevamente a Turismo y Ciencia por Televisión. Les da la más cordial bienvenida. Yo soy Norma Araiza y el día de hoy tenemos un video para ustedes respecto al tema de la importancia de las variables cuantitativas y cualitativas en el turismo de México y cuál es su relación en el turismo internacional. Para ello tenemos nuevamente al licenciado Eulogio Castellanos, director de la revista. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por otra invitación. La primera pregunta va respecto a cuál es la captación que hay en los turistas y con respecto a las divisas que maneja dentro del sector turismo. Muy bien. Son dos variables muy importantes para ver la importancia y la medición del turismo a nivel de México y también con los países internacionales. Por ejemplo, en México le han dado mucha importancia por décadas, ha sido la política turística nacional, la captación de número de turistas. Y ya han olvidado un poco la captación de divisas, cuando debería de ser al revés. Los expertos en turismo decimos que debe ser más importante la captación de divisas que la captación de turistas. Y nuestros gobiernos mexicanos, nuestros secretarios de turismo, le han dado más importancia a la captación de turistas. Parece que en este gobierno que está empezando ya visualizó el tema y trata de darle más importancia a la captación de divisas más que a la captación de turistas. Ahora, si me pregunta cuáles son los números al respecto, bueno, estamos en sexto lugar en captación de turistas, con alrededor de 40 millones de turistas. Y en divisas estamos un poco mal, estamos en el lugar 15, con un poco más de 22 mil millones de dólares. ¿Sí? Y esto, ¿cómo estamos en relación con otros países, con las otras potencias turísticas, que sería importante? Entonces, si nos vamos a captación de número de turistas, pues Francia está arriba de los 80 millones de turistas, España, Estados Unidos también sobresale en la captación de turistas. Pero, por ejemplo, Estados Unidos le ha dado más importancia a las divisas que a los turistas. Estados Unidos nada más tiene 210 mil millones de dólares en captación de divisas. Nosotros somos alrededor de los 22 mil millones. Hay una diferencia, hay diferencia notoria entre este país y México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos le ha dado mucha importancia a la captación de divisas. Y no le interesa tanto la captación de turistas, porque sabe que las divisas es lo que provoca el desarrollo turístico, lo que provoca el desarrollo económico, y por lo tanto es una potencia en cuanto a los ingresos turísticos. Mientras que nosotros estamos por el lugar 15º y no le hemos dado mucha importancia, nos conformamos con un turismo que gasta poco, alrededor de los $500, cuando en otros países los turistas gastan alrededor o más de $2,000 por visita. Entonces quiere decir que no traemos a los turistas indicados, ¿no? Perfecto. China tiene alrededor de 350 millones de turistas, los cuales están gastando más de $2,000 por viaje, y nosotros no podemos traerlo. Los países árabes, los que son potencias, Emiratos Árabes, Qatar, tienen un turismo que está gastando bastante bien y tampoco los traemos. El llamado turismo halal, no tenemos capacidad para traerlos. Otra potencia turística es Rusia, precisamente, y no traemos suficientes turistas rusos. Son insignificantes las cantidades que traemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos diversificar el mercado turístico para atraer estos números de turistas. ¿Sí? De China, si tiene más de 350 millones de turistas, pues mínimo traer unos 10 millones de turistas chinos y con un promedio alto. Y tendríamos un alto gasto de este turismo, ¿no? Teniendo en cuenta estos indicadores, las variables que representarían o cuál sería la participación del turismo en el PIB internacional. Bueno, por lo que respecta a México, tenemos un PIB turístico de 8.7%, lo cual es bastante significativo. Estamos altos, estamos con una dinámica importante del turismo hacia la economía nacional. En otros países con vocación turística llegan hasta el 13% inclusive. Por ejemplo, España, Francia tienen un PIB turístico muy alto, nos ganan. Pero nosotros no estamos nada mal, estamos bastante bien, porque estamos con el 8.7 y podemos llegar inclusive hasta el 11 en este gobierno, ¿no? Entonces, quiere decir que el turismo sí es una actividad económica fuerte en nuestro país. ¿En qué aspectos? Es decir, ¿cómo se posiciona esta actividad dentro del contexto nacional
en la parte económica, el turismo. Ok, la clasificación que da las autoridades, sobre todo turísticas de nuestro país, siempre nos ubican en tercer lugar desde hace ya un buen rato. Después de las manufacturas, después, antes era del petróleo, ahora parece que ya rebasamos el petróleo, y después de las remesas. Las remesas nos están ganando ya desde hace unos años para acá, porque están llegando alrededor de 30,000 millones de dólares. Nosotros decíamos que estamos por los 22,000 millones, entonces pues sí, nos están ganando las remesas, y esas llegan líquidas, ¿no? Todavía en el turismo hay que descontar todo aquel dólar que se va a estos países de origen por diversos conceptos. Entonces, todavía hay que analizar cuál es el superávit de nuestra balanza turística, que no es muy halagador, ¿no? Entonces, por ahí hay que trabajar también al respecto, pero nuestras autoridades nos ubican en tercer lugar. Mientras que los estudiosos lo ubicamos más o menos en el sexto lugar. Hay una pequeña diferencia al respecto. Todos estos factores variables hacen ¿qué medida respecto a la generación de empleos? Muy bien. Se supone que uno de los propósitos de los gobiernos al desarrollar su turismo es precisamente por la generación de empleos. Eso debe ser una variable muy importante en los países con vocación turística. Si no tienen resultados de generación de empleos, es una política mala en el turismo. Entonces, siempre la generación de empleos debe estar en primer lugar, porque precisamente es una forma de ayudar a la sociedad, es una repercusión hacia la población, y una repercusión, un impacto positivo, ¿sí? Entonces, eso le da progreso, le da bienestar a la población con los empleos turísticos. Entonces, en el turismo en el turismo nacional nosotros estamos hablando de alrededor de 4 millones de empleos directos, y alrededor de 7 millones de empleos indirectos, ¿sí? Aunque hay algunos que van un poquito más arriba en esas cantidades, pero más o menos por ahí coincidimos la mayor parte, ¿no? Por último, ¿podrías darnos unas cifras aproximadas en cuanto al equipo hotelero como dato de variable? Una variable importante en el sector turístico precisamente es la hotelería. ¿Cómo estamos en la hotelería? Que nosotros le llamamos el equipamiento turístico. Equipamiento turístico, claro está, porque algunos le llaman infraestructura, otros le llaman instalaciones, de nuestros políticos que no son muy especialistas, ¿no? Pero en realidad es el equipamiento turístico, es precisamente la hotelería, el renglón de los hoteles, ¿no? Y bueno, tenemos un número destacado, estamos hablando de 800,000 cuartos turísticos y cerca de 18,000 hoteles de diferentes categorías. Entonces tenemos una buena cantidad de equipamiento hotelero, que con eso podemos responder precisamente a la llegada de turistas. Y claro, se puede incrementar todavía mucho más si hay adecuadas políticas turísticas al respecto. Sí, sobre todo. Pues son los referentes que tenemos, las medidas que se van a tomar, y todo esto va en función de esas variables. Claro. Y si se estudia integralmente el turismo de estos elementos que estamos manejando, habrá una política turística adecuada, y claro, habrá desarrollo, crecimiento turístico y bienestar para la población. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y por compartir Turismo y Ciencia por televisión. Hasta pronto.